Muy buenas, lifters, bienvenidos una semana más al podcast. Hace tiempo que no empezaba así un episodio y hace tiempo que no trataba un tema que me gusta mucho y es el de los gimnasios en casa. Sabéis que yo, por ejemplo, entreno con mi propio material, tengo un gimnasio muy minimalista, muy sencillito. Para algunas personas dirán, no, lo que tienes tú es demasiado porque tienes un rack, tienes un montón de discos, tienes un banco. Bueno, seguramente para muchas personas esto sea quizás demasiado porque quieren hacer algo mucho más minimalista. Para otras personas será muy poco porque quieren, por ejemplo, máquinas más específicas, porque quieren, por ejemplo, diferentes bancos, porque quieren, por ejemplo, un mancuernero. Bueno, hoy en este episodio quiero hablar acerca de material que no recomiendo para montar tu gimnasio en casa, porque de todas las opciones disponibles que hay para hacerlo, hay cosas que son muy versátiles, hay cosas con las cuales podemos entrenar de manera muy eficiente, pero hay otras que bajo mi punto de vista y experiencia personal no merece la pena comprar. Antes de nada, ya sabéis que como siempre tengo una newsletter en lifters.es, ahí os podéis apuntar, vais a recibir cada semana un mail en el que hablo acerca de temas como este, y de hecho, si vais a lifters.es, tenéis ahí una guía compuesta por 2 posts en los que hablo acerca de cómo montar un gimnasio en casa con un presupuesto muy ajustado y doy algunas recomendaciones de material que yo mismo utilizo. Así que si estás pensando en hacerlo, aunque tengas muy poquito espacio, que sepas que se puede hacer, además se puede integrar muy bien con el resto del mobiliario, no hace falta que sea equipamiento, por así decirlo, muy industrial, muy metálico, muy feo a simple vista. Se pueden hacer cosas muy chulas y ahí te doy algunas recomendaciones. Pero hoy voy a hablar más en concreto de material que no recomiendo, y si bien es cierto que algunas de las opciones que voy a dar a continuación pueden tener su utilidad, en algunos casos, pues sí que es verdad que podemos entrenar bien con ellas, en la mayoría de ocasiones no representan una ventaja y puedes encontrar mejores alternativas. La primera de todas sería los típicos rack que venden baratitos, sin spotter, es decir, sin barras de seguridad. Estos normalmente no los recomiendo porque para mí mantener la seguridad en todo momento es lo más básico. No solo porque nos podemos hacer daño cuando hacemos, por ejemplo, una sentadilla, cuando hacemos, por ejemplo, un peso muerto. Imaginad que estamos haciendo una serie de repeticiones y llega un punto en el cual ya no podemos hacer ninguna más, pero tenemos que dejar la barra, por así decirlo, con seguridad. Tenemos que posar la barra en un sitio que por un lado no sea el suelo, porque si no lo vamos a deteriorar, podemos hacer un agujero, podemos abollarlo, podemos machacarlo, por así decirlo, y por otra parte, porque nos podemos hacer daño a nosotros mismos. Así que si fallamos un levantamiento, lo podemos pasar bastante mal. Es verdad que este tipo de racks en un principio suelen ser la opción a la que todo el mundo se va, porque como digo, son muy baratos, pero mi recomendación es optar por un estándar de calidad un poco superior desde un inicio. Esto va a hacer que tengamos ese rack de por vida, que tampoco hace falta que nos vayamos a uno de 2.000 euros, 3.000 euros, por supuesto tenemos opciones desde, digamos, los 400 euros, incluso algo menos, hasta todo lo que nos queramos gastar, y tenemos opciones muy buenas. Obviamente, si nos vamos a grandes marcas muy conocidas, su estándar de calidad es mayor, sus precios son también bastante mayores. Tienen algo que me gusta bastante y es que estos racks luego podemos incorporarle accesorios de manera muy sencilla. Con estos otros que son muy baratos, pues imaginad que luego queremos añadir algún accesorio con el cual hacer, por ejemplo, fondos. Bueno, pues seguramente tengamos que adaptar algo ahí o lo tengamos que fabricar nosotros porque no venden ese accesorio. En cambio, si nos vamos a una marca muy conocida de racks, pues seguramente vendan este accesorio, también vendan barras de seguridad, también podamos incorporar diferentes accesorios para hacer dominadas, también accesorios para el trabajo con poleas. En definitiva, suelen ser una opción más recomendable, pero hay un punto medio y podemos encontrar opciones muy seguras por muy poco precio. Poco precio entre comillas, pero bueno, como digo, los racks sin spotter, al no tener seguridad, bajo mi punto de vista, no son un material que recomiende. Las losetas de espuma, estas, al igual que en el caso anterior, suelen ser la opción más barata cuando buscamos reducir el impacto de los golpes en el suelo. Es verdad que esto nos ayuda un poco porque al final no deja de ser una goma de más o menos 1 centímetro o incluso un poco menos. Puede hacer que el suelo de casa, por ejemplo, si tenemos parqué, no se dañe tanto, pero aún así mi recomendación es optar por losetas de caucho, ya que son más resistentes y suelen durar de por vida.
por no decir que van a aislar mejor el ruido, las vibraciones y los posibles impactos. De hecho, os digo esto por experiencia personal. Al principio optaba por este tipo de losetas de espuma porque, como digo, es lo más barato, porque es lo más accesible. Las podemos encontrar en el Decathlon, las podemos encontrar en cualquier sitio. Las colocamos en casa pensando que estamos protegiendo bien el suelo. Obviamente, ante un golpe pequeño, pues se va a proteger. Pero cuando estamos hablando de golpes o de caídas de peso bastante bruscas, pues levantamos la loseta y nos damos cuenta de que el suelo efectivamente está dañado. Así que bueno, en este caso las losetas de caucho son mucha mejor opción y además lo mejor de todo es que nos duran de por vida. Es verdad que también hay que invertir un poco más de dinero, pero lo vamos a tener para siempre. Otra cosa, que esta sí que me gusta, pero cuando hablamos de gimnasio en casa, pues quizás no es tan recomendable. Es un mancuernero fijo. Es algo que siempre ha rondado mi mente, es decir, siempre he querido tener uno, principalmente porque es muy cómodo, porque además queda muy bien. El hecho de tener todas las mancuernas colocadas, de menor a mayor, puedes ir rápidamente y escoger la que necesitas, no tienes que estar metiendo discos, quitando discos, ajustando mancuernas. Es verdad que es muy cómodo, pero tienen el contra de que ocupan un montón de espacio y que necesitamos un presupuesto más elevado. Cuando hablamos de montar un gimnasio en casa con muy poco espacio, hacerlo de manera minimalista, hacerlo de manera efectiva, bueno, pues bajo mi punto de vista, unas mancuernas ajustables pueden cubrir las mismas necesidades y no te van a ocupar apenas nada. Además las tenemos hasta 40 kilos, 50 kilos, 60 kilos, tenemos opciones muy recomendables. Es verdad que no van a ser mancuernas tan robustas quizás como estas mancuernas fijas, pero son opciones que también vamos a tener para siempre porque, como digo, hay algunas que merecen mucho la pena. De hecho, como digo, en los posts que escribí para montar tu gimnasio en casa, en el que doy ideas, bueno, pues ahí dejo una recomendación de unas que son muy buena opción. Así que bueno, como digo, bajo mi punto de vista, mancuernas ajustables superior a mancuernero fijo, siempre que hablemos, por supuesto, de un espacio de entrenamiento reducido. Si tenemos mucho espacio, si tenemos mucho presupuesto, bueno, pues obviamente podemos meter un mancuernero fijo y seguro que lo disfrutamos a tope. Otra cosa que esta sí que no la recomiendo para nada son las máquinas para abdominales, probablemente las más famosas de la antigua teletienda. Seguramente que os acordáis todos de estas máquinas que nos prometían, por ejemplo, trabajar durante 30 segundos, un minuto, hacer unos cuantos crunch para marcar los abdominales y que de esta forma nuestro físico se pareciera en la medida de lo posible al que salía en la televisión. Pues en este caso su efectividad es prácticamente nula, no merecen un espacio en tu gimnasio en casa. Y lo más efectivo para tener un abdomen definido es progresar en un entrenamiento de fuerza completo y generar el suficiente déficit calórico como para ir recortando grasa. Es algo que lleva tiempo, pero esta es básicamente la base que tenemos que cubrir para conseguir ese objetivo. Y por último, tenía aquí anotado también las cintas de correr, que alguno dirá, ya, pero una cinta de correr, ¿no me estabas contando simplemente cosas para montar un gimnasio en casa, para entrenar fuerza, para ganar músculo? Bueno, normalmente siempre recurrimos a cierto material para hacer un poco más de cardio, para movernos un poco más en el día a día, y las cintas de correr me parecen una de las peores opciones quizás para hacer cardio, principalmente por 3 motivos. Ocupan mucho espacio, lo cierto es que si tenemos un hueco reducido para meter ahí ciertas cosas, un rack, unas mancuernas ajustables, un banco, bueno, pues si metemos una cinta de correr ya hemos ocupado prácticamente todo el espacio. Requieren de un mantenimiento bastante frecuente y además suelen tener una vida útil corta. En general, una bicicleta de spinning, si queréis algo, por ejemplo, para hacer un poco más de cardio, suele ser una mejor alternativa o en su defecto, lo que yo más recomiendo, es salir directamente al exterior y hacer alguna actividad mientras nos exponemos al sol, que puede ser caminar, puede ser salir a hacer un poco de HIIT, correr un poco, andar en bicicleta, en definitiva, hacer cualquier tipo de actividad con la cual nos movamos un poco más, tomemos el sol y de esta manera, lo primero que no vamos a estar ocupando espacio en casa, nos vamos a ahorrar bastante presupuesto que lo podemos destinar a cosas de mayor calidad que son importantes, como las que comentaba al principio, y los resultados van a ser exactamente los mismos. Así que hasta aquí el episodio de esta semana de Lifters. Espero que estas ideas te ayuden a tomar mejores decisiones a la hora de crear un espacio de entrenamiento en casa minimalista y sobre todo que este espacio sea seguro y versátil para poder entrenar de la mejor manera posible.
Así que nada más, lo dicho, hasta aquí el episodio de hoy. Te dejo el enlace a lifters.es y en las notas del episodio para que te puedas apuntar ahí de manera gratuita a la newsletter y nos escuchamos la semana que viene. Chao.